Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a el canal de Victoria, la más genial de todo el mundo. Bueno, hoy venimos con tema nuevo, variación, permutación y combinatoria. Variación y permutación es con y sin repetición. Ah, y encima también el binomio de Newton y el triángulo de Pascal. Entonces, empecemos por las bases. Estos son elementos que nos vamos a encontrar mucho a lo largo de estas fórmulas de la combinatoria de variación y permutación. Y también numeritos con signo de exclamación. Esto significa que es un número factorial. ¿Qué significa? Que está multiplicado por todos los números que le vienen antes. En este caso, 3 factorial está multiplicado por el 2 y el 1, que son los números que le vienen antes. Hasta el 0, obviamente. Esto da 6. La n y la m, que las vamos a ver mucho en las fórmulas, son... el n es el total de elementos que tenemos. Y m son los grupos que se forman con los elementos de n. Ahora lo vamos a ver bien en un ejemplo y lo entendemos muchísimo mejor. Acá, ejemplo número 1. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden escribir con los 3 primeros números pares? Los 3 primeros números pares serían el 2, el 4 y el 6. Acá nosotros averiguamos si es permutación, combinación o variación a través de la siguiente tabla que voy a dejar en pantalla. Bueno, entonces, básicamente nos hacemos estas 3 preguntas, que sería si entran todos, si influye el orden y si se repiten. ¿Entran todos? Sí. Como entran todos, nos vamos al lado de permutación. No, de combinación, me parece. Sí, lo dije bien. Permutación y variación son con y sin repetición. Y combinatoria es lo que no vamos a ver con y sin repetición en nuestra prueba específicamente. Entonces, acá nos fijamos. Nos damos cuenta que es permutación porque entran todos los grupos. Tenemos 3 cifras distintas y queremos hacer, con estas 3 cifras distintas, vamos a usar las 3 cifras. Entonces, sí, entran todos los elementos que tenemos. No nos preguntamos si influye el orden porque esta pregunta es para diferenciar entre la combinatoria y la variación. Y ya sabemos que es permutación porque entran todos, así que ya nos vamos para esa otra ramificación. Como vemos ahí en la tablita, bueno, en el esquema. Y después, no se repiten. ¿Por qué? Porque acá dice cuántos números de 3 cifras distintas. Entonces todas las cifras tienen que ser distintas. No puede ser tipo 2, 2, 4 o 4, 4, 6. ¿No? Tienen que ser todas distintas. Acá hice todos los grupos posibles, como nos fijamos. Y me dieron que son 6 grupos. O sea, acá contamos, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero obviamente hay una fórmula para hacer esto, que es la siguiente. Porque obviamente muchas veces, o me dirás, casi siempre nos van a dar números exorbitantemente grandes que no se puede hacer a mano, pero lo hice a mano para que se viera también así fácil cómo quedaría. O sea, de qué es lo que está haciendo la fórmula, básicamente. La formulita es P de permutación y N, que habíamos dicho que eran los grupos. Y acá los grupos son 3. Ponemos 3 factorial y nos queda que son 6 grupos que se pueden formar con estas condiciones, que son los mismos que nos quedaron acá. Así que, perfecto. Acá vemos un ejemplo de variación sin repetición. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9? Sabemos que es variación sin repetición porque no entran todos los números que vamos a usar, porque son 3 cifras distintas y acá son más de 3 números. ¿Influye el orden? Sí, influye el orden porque importa el orden influye el orden porque tienen que ser distintas. Las cifras acá nos aclara. Si no nos dijera que tuvieran que ser distintas, no importaría el orden, pero nos lo aclara la consigna que tienen que ser distintas. Entonces importa el orden. Y encima no se tienen que repetir porque también tienen que ser distintas y qué sé yo. Entonces, bueno. Esta es la formulita, sería B
n y m se escribe así. Esto es como se escribe la fórmula, no es la fórmula es esta. Ponemos n factorial sobre n menos m, todo esto en paréntesis factorial. Resolvemos, tachamos porque se puede tachar y nos queda que se pueden hacer 60 grupos distintos. ¿Viste? Acá ya esto sería un dolor de huevos hacerlo todo escrito, así que para eso está la fórmula. Bueno, siguiente ejemplo. Acá vamos a hacer variación sin repetición, acá tenemos variación con repetición. La pregunta: ¿cuántas claves de 4 dígitos se pueden armar con las cifras del 0 al 9? Acá no dice que que no se pueden repetir los números, no dice que tienen que ser distintos. Encima las claves usualmente, o no usualmente, pero pueden repetir números. Así que asumimos que es con repetición y esto sería esta fórmula que es R de repetición y B de variación. R sería los números, es como M, pero es cuando hay repetición. Son los números que se pueden repetir, justamente. Que sería 4. Es como M, es lo mismo, más o menos. Más o menos no, sí. Bueno, y ponemos 10, que sería N, todos los grupos que podemos hacer, porque acá dice del 0 al 9. Entonces son 10 números, en realidad. Ponemos 10 elevado a la 4, que son los 4 dígitos, que es la cantidad de cifras que tiene que tener la contraseña esta, o la clave. Y nos queda 10.000 distintas claves. ¿Ven? Por eso las passwords son tan seguras. Porque con solo 4 dígitos ya tenemos 10.000 combinaciones distintas. Esos son algunos ejemplos de variación, permutación y combinatoria. Ahora paso a explicar el binomio de Newton. Para el binomio de Newton vamos a necesitar, para la fórmula, el triángulo de Pascal. Hago zoom en el triángulo de Pascal. Se arma así. La primera fila, que en realidad no cuenta, para mí, la primera, bueno, para mí no, sino que es así. La primera fila es esta, pues esta es la segunda y esta es la tercera. O bueno, igual no importa, o sea, ustedes le pueden decir la primera fila a la fila que se les cante el culo. Bueno, acá sería como un arbolito y siempre en los costados está la regla de que va a ser 1 y después acá lo que está abajo lo vas sumando con lo de arriba y de ahí sacás los valores, o sea, lo vas armando así. Mira, por ejemplo, estos dos, porque esto está abajo del 1 y el 1 y entonces 1 más 1 te da 2. Este es 3 porque está abajo del 1 y el 2 y 1 más 2 da 3. Este es 3 porque está abajo de este 2 y este 1, entonces 2 más 1, 3. Este es 6 porque está abajo de estos 3, entonces 3 más 3, 6, y bueno, y así podríamos seguir infinitamente. Perdón, me equivoqué, los errores son humanos, qué bueno que lo corregí rápido. Es importante que esta sea la primera fila, esta la segunda, y así la tercera y cuarta y todo así, y que el 0 no lo cuente como la primera fila, porque el triángulo de Pascal lo vamos a utilizar para el binomio de Newton en esto. Bueno, el ejercicio que nos da es este binomio. 3 más x a la elevado al 4. Este elevado al 4 nos va a decir qué fila del triángulo de Pascal vamos a estar utilizando el día de hoy, señores. Que sería la cuarta. Y cuarta contando desde acá. Por eso es importante que contemos esta como primera, porque es cuarta siempre contando desde el 1 y el 1. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Porque estos numeritos que están acá los vamos a poner, vamos a desglosar todo esto, este binomio, y vamos a multiplicarlo, vamos a poner un numerito delante que esté multiplicando este desglose de acá, que sería el mismo orden de todos estos números. Ven que acá puse el 1, después el 4, después el 6, de vuelta el 4 y de vuelta el 1. Fíjense que son los mismos números porque es así como funciona la fórmula. Bueno, y después, para acá, bueno, quiero hacer close-up en el desglose. Ven, fíjense que el desglose es, para mí, esto es poner el binomio este, pero multiplicado en vez de con un más ahí. Y después, bueno, fui agregando los numeritos. Y después, segunda cosa que tenemos que hacer, segunda cosita, es ponerle las potencias a el desglose. Que sería con una regla muy parecida a la del truquito ese de la tabla del 9. Vieron que la tabla del 9 es 9 y después vas
sumándole un número al numerito de adelante, o sea, sumándole 1 al número de adelante y restándole un número al segundo número, que es 1, 9, 18, pues 27, ves que acá le resté 1, acá le sumé 1, después 36 y así sucesivamente. Bueno, acá es más o menos algo parecido. Al primer número empieza en la potencia máxima, que sería en este caso 4, y el segundo número en la potencia mínima, que sería 0. Y después lo vas restando. Entonces ves que acá está en 4 y acá después lo pongo en 3 y x está en 1, que 1 no se escribe, pero bueno, lo escribo para que se entienda. Después acá está en 2 y acá este también está en 2. Este está en 1, que lo escribí, no sé por qué acá lo escribí, ahí no lo escribí, pero bueno, lo escribí para que se entienda. Y acá x está al cubo. Y después acá en serio, después acá el cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces se invirtieron al final los lugares. Bueno, básicamente es así la reglita, la formulita. Y después empezás a resolver y esta sería tu respuesta final. Bueno, como no di ejemplos de todas las, ¿cómo se diría? De todas las de variación, permutación y combinatoria, igualmente voy a mostrar las fórmulas porque es simplemente fórmulas. El concepto siempre es lo mismo, nada más tenés que identificar. Lo complicado de este tema es identificar qué cosa es qué. Así que voy a hacer una refrescadita de memoria de vuelta en eso, una repasadita bien para que quede firme el conocimiento. Entonces, empecemos con las fórmulas de variación. Está la variación sin repetición, que sería V de variación, M, que son los grupos que se forman con los elementos de N. Y acá, esta es la fórmula. Después variación con repetición. RB porque es variación con repetición, R que es lo mismo que M y N. Elementos que se repiten son R, que es lo mismo que M, básicamente. Después está la permutación con repetición, que sería R de vuelta por repetición y P de permutación. N y A, B y C, que son como nuestros elementos. Por ejemplo, no sé, si un ejercicio me pide que yo haga todas las palabras posibles con y sin sentido de no sé, la palabra patata, por ejemplo, que es un ejemplo que nos dio la profesora. Ponemos en orden de mayor a menor todas las letritas que nosotros tenemos. En este caso sería A, es la primera letra porque hay 3A, entonces es la mayor cantidad que tenemos. Después T sería la B porque tenemos 2 T's y P sería la C porque tenemos una sola P. Entonces se acomodaría de esa manera. Y después N son los grupos que, bueno, sigue siendo lo mismo. Y que sería 6 porque patata tiene 6 letras. Bueno, y después esta sería la fórmula de permutación sin repetición, es simplemente n factorial. Y después la combinatoria es esta, una C por combinatoria, nm, bastante parecida a la de variación sin repetición. Y bueno, eso sería todo. Chau chis, dejen like, comenten, suscríbanse, dejen muchos comentarios, que me gustan mucho los comentarios y leerlos. Gracias.